a todos la bienvenida a este nuevo Ateneo Central del Hospital Gutiérrez. Como siempre, todos los que están del otro lado, ya sea de la ciudad de Buenos Aires, del interior del país, es un gusto contar con su presencia y con sus aportes. Hoy tenemos una presentación del Servicio de Oftalmología Pediátrica. El doctor Gabriel Negrete nos va a contar un caso clínico que una vez más refuerza lo que siempre decimos, ¿no? Los pacientes son uno, son integrales y no son solamente un aparato. Estamos acostumbrados a pensar que, bueno, que los especialistas ven un poco su aparato, ¿no? El oftalmólogo ve el ojo, el gastroenterólogo ve el tubo digestivo y, bueno, el paciente es uno y siempre hay que mirarlo de manera integral. Y me parece que este caso es un muy buen ejemplo de esto. Así que los voy a dejar, no les voy a spoilear nada y los voy a dejar con el doctor Negrete que nos va a hacer la presentación del caso clínico. Como siempre les recuerdo, micrófonos muteados para no interferir con la audición. Todas las preguntas las podemos después hacer al final y todo lo que quieran comentar a través del chat se los vamos a ir respondiendo. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto poder participar de este Ateneo. Desde el Servicio de Oftalmología presentamos este caso clínico que titulamos Sumergiéndonos en un control oftalmológico. Vamos a tratar de presentarlo de una manera un poco distinta. Sabemos que la virtualidad nos está pegando a todos y bueno, el tanto tiempo de trabajo, casa, nos ha mitigado un poco la vida recreativa, así que los vamos a invitar a hacer un viaje interesante en esta evaluación oftalmológica. Bueno, es un paciente que recibimos acá en el Hospital de Niños y bueno, como centro de referencia tenemos patología que va desde lo común hasta lo complejo. Lo mismo ocurre en el servicio de oftalmología, donde tenemos control de pacientes que vienen como niños sanos, referido a consultorios de niños sanos para fondo de ojo de recién nacido, todo el tamiz neonatal. Y asimismo, pacientes que no llegaron a tener evaluaciones previas o seguimiento de pacientes complejos con patología propiamente oftalmológica o con implicaciones de enfermedades sistémicas y compromiso ocular. Así que bueno, los voy a invitar a realizar un pequeño buceo. Vamos a ir sumergiéndonos, como dice el título, en esta exploración oftalmológica. Como les comentaba, se trata de un paciente de primera vez que acude a nuestro servicio para un control oftalmológico, un masculino de 13 años de edad, el cual tenía como antecedentes generales, antecedente de meningitis al mes de vida, manejo quirúrgico por una tetralogía de Fallot, con diagnóstico de asma bronquial, manejado con budesonida y montelukast con buena respuesta. Dentro de los antecedentes oftalmológicos personales, no contaba con una evaluación oftalmológica previa, no tenía un fondo de ojo documentado, no tenía más que una consignación de agudeza visual previo al ingreso escolar que había sido reportada como normal. Dentro de los antecedentes familiares destacaba la hermana con un antecedente de miopía y no había ningún otro asociado en la familia. Así que bueno, descendemos en esta inmersión de buceo y profundizando en el control avanzamos hacia la exploración oftalmológica. Como ustedes saben, tenemos siglas muy puntuales en nuestra especialidad, tendemos a contraer un montón lo que queremos informar, así que voy a aprovechar también esta presentación para irles explicando un poco la forma del lenguaje propio de la especialidad. Dentro de la exploración, lo más importante e inicial es la agudeza visual. De lejos, sin corrección, que serían esas siglas. Utilizamos una escala decimal de 1 a 10, entonces reportamos previo a la diagonal que se muestra acá, la agudeza que tenía. Entonces, en el caso de este paciente, era 10 de 10, una visión óptima para su edad. Asimismo, el paciente se encontraba en ortotropia, en posición primaria de la mirada, es decir, estaba alineado. La posición más importante, viendo hacia enfrente, estaba alineado. El cover test, que es una forma de evaluar los estrabismos latentes, que consiste en hacer una oclusión de un ojo alternando con el otro ojo y después un cover, nos permite evaluar estrabismos latentes y hacer mediciones de ese mismo estrabismo. En el caso de nuestro paciente estaba negativo. El reflejo rojo o de Bruckner era simétrico y era positivo en ambos ojos. Los movimientos oculares externos estaban conservados, no había limitaciones, había una adecuada función del recto superior, el recto inferior, el recto medio, el recto lateral, los oblicuos, todo funcionaba de manera normal en cuanto a la motilidad ocular.
El test de colores o test de Ishihara también era normal, no tenía ningún tipo de discromatopsia. La biomicroscopía, que como su nombre lo dice, es evaluar con un microscopio el ojo por medio de una lámpara de hendidura. Muchas veces nos solicitan la evaluación con lámpara de hendidura, eso se realiza mediante la biomicroscopía. El paciente apoya el mentón y la pera y con un joystick y con movimientos de aumento en las lentes y disposición puntual de la luz, de un haz de luz que podemos regular, evaluamos las estructuras más externas del ojo, el segmento anterior. En el caso de este paciente tenía la cámara anterior formada, había transparencia de medios y los reflejos pupilares eran normales. La córnea, el recubrimiento externo del ojo, era lisa, brillante y transparente. La conjuntiva no tenía ninguna particularidad. El break-up time, que es el tiempo de ruptura de la película lagrimal, era de 10 segundos y la presión intraocular era de 10 milímetros de mercurio en ambos ojos. Eso la tomamos con un tonómetro de aplanación, se instila un anestésico local, una fluoresceína y con luz azul presionamos, digamos, hacemos contacto con el ojo y por la aplanación se disocia un círculo y cuando ese círculo queda de esta forma, evidenciamos qué monto de presión intraocular tiene el paciente. Asimismo, procedemos a hacer una autorrefractometría dilatada. En comparación con el adulto, en los pacientes pediátricos, siempre hay que dilatar el ojo para tomar la autorrefractometría, o sea, evaluar el ojo como un aparato óptico, medir el estado refractivo del ojo. Debido a que los pacientes pediátricos tienen mucho poder de acomodación, utilizamos cicloplégicos que paralizan el músculo ciliar y entonces nos permite tener una medida correcta del estado refractivo de nuestro paciente. En este caso, una hipermetropía fisiológica para su edad con un astigmatismo que no le consignaba ninguna alteración en la agudeza visual. Está normal, digamos. Acá, posteriormente, procedemos a realizar el fondo de ojo. El fondo de ojo habitualmente lo realizamos con oftalmoscopio binocular indirecto, OBI. Es el casco que nos colocamos que tiene una fuente de luz central y anteponemos lupas con diferente poder dióptrico. En el caso que les muestro acá es una lupa de 20 dioptrías y la particularidad que tienen las lupas es que invierten la imagen. Entonces lo que yo como explorador veo temporal en realidad es nasal, lo que es superior es inferior. No así con el oftalmoscopio directo, que es el que la mayoría de los pediatras tienen dominio, en el cual te da una imagen particularmente del polo posterior que es directa, no se invierte la imagen. Entonces, para documentarlo, realizamos algo que también pueden encontrar en el canal de YouTube del CODEI, una oftalmoscopía digital indirecta. Por medio de un smartphone, activan el modo video, aumentan el zoom con flash y se coloca a cierta distancia el elemento electrónico, el celular, y se antepone la lupa y entonces se juega con las distancias y se graba un video con el fondo de ojo. Esto tiene suma importancia en la telemedicina, digamos, para consultar pacientes, por ejemplo, que son del interior, en la retinopatía del prematuro ha tenido muchísimo auge, así que es un elemento muy importante también para estas actividades docentes. Bueno, lo que observamos acá, siempre vamos de dentro hacia afuera. Observamos un vítreo, que es el contenido interno del ojo, es una gelatina transparente, en este caso es clara, o sea, no vemos ningún proceso inflamatorio. Ubicamos en esta imagen, justo en el polo posterior, la mácula, que es el área especializada de la retina en captar la visión, donde se encuentra un mayor aumento de células fotorreceptoras que captan la imagen y por el haz papilomacular se transmiten hacia el nervio óptico para continuar con la vía óptica. Entonces, acá determinamos que era de brillo adecuado, la concavidad foveolar estaba presente, podemos evaluar la arcada superior e inferior, la cual era de trayecto normal. O sea, hasta este momento venía todo normal. Si ven al final de la arcada, por acá podemos empezar a ver alguna imagen que nos llega a llamar la atención porque es distinta al resto de la retina que tiene una coloración rosada. Enfocamos esa imagen y observamos una lesión hiperpigmentada, plana, con bordes bien definidos, de forma ovalada, digamos, con un halo de depigmentación periférica. Si observan acá, se ve un reborde que tiene menos pigmento que la retina y que el área pigmentada. Sobre esta lesión pasa un vaso de la retina, es una lesión plana, no está sobrelevada, de bordes netos. Posteriormente seguimos evaluando
el resto de la retina yendo hacia la periferia. Acá no encontramos ninguna otra lesión. Y acá encontramos otra lesión de las mismas características. Presenta un halo de despigmentación al final de la lesión, de bordes netos, pigmentada, con un vaso que se sobrepone sobre la lesión. Y, digamos, en el otro ojo, en el ojo izquierdo, acá observamos parapapilar una lesión también pigmentada de un diámetro de 0,1 diámetros discales. Las referencias para hacer las medidas en las imágenes que nosotros observamos en el fondo de ojo, tomamos de referencia el diámetro del nervio óptico. Entonces, esto sería un diámetro discal. Tomamos la relación de la lesión con el nervio óptico y determinamos que tiene un diámetro de 0,1 diámetros discales. Acá podemos observar que para macular en el sector temporal observamos de la misma forma una lesión hiperpigmentada, en este caso de bordes irregulares, con un halo de depigmentación que también estaba confinada a nivel... traigo los tuyos, no se sobrellevaba. No, entendí. Ya son las 12. Les pedimos por favor si pueden silenciar los micrófonos. Y bueno, en esta imagen del polo posterior, digamos, estamos en zona 1, dividimos la retina en 3 zonas para su exploración. En la zona 1, que corresponde al polo posterior, podemos observar el nervio óptico, que no tiene ningún compromiso, es de bordes netos, la relación copa-disco está conservada, tiene un buen anillo neuroretinal, las arcadas vasculares son normales, pero como les comentaba previamente, observamos una imagen hiperpigmentada por una lesión paramacular sin compromiso foveolar. Son muy importantes las imágenes que se ubican en el polo posterior porque pueden llegar a afectar la visión del paciente. Cuando son periféricas, por ahí no tienen tanta repercusión en el campo visual, pero cuando hay un compromiso del polo posterior, tiene una repercusión mucho mayor sobre la visión del paciente. En la periferia del ojo izquierdo encontramos esta otra lesión que también de aproximadamente 0,1 diámetros discales, pigmentada con halos de depigmentación, redondeada, de bordes irregulares. Y entonces ante esto nos planteamos qué podemos encontrar y seguimos sumergiéndonos en ese control oftalmológico y bueno, las lesiones pigmentadas del fondo de ojo podemos dividirlas de distinta forma. Para ello hay que estudiarlas y saber a qué nivel se encuentran confinadas esas lesiones. Si presentan la lesión a nivel de coroides, si se presentan a nivel de retina, eso es como un parteaguas que nos permite encaminar los diagnósticos probables. Para ello realizamos estudios complementarios oftalmológicos. Una tomografía por coherencia óptica, OCT, que es un equipo de dominio espectral que funciona con una luz que nos ofrece imágenes con correlación histológica de las áreas especializadas, mácula y nervio óptico, que se comparan con una base de datos estandarizados para saber si está en aumento o en disminución, en el caso del nervio óptico, la capa de fibras nerviosas, y en el caso de la mácula, el espesor macular. Y asimismo, a nivel macular, podemos evaluar las distintas capas retinales. En relación a la ecografía, con menor frecuencia, o sea, es la que se utiliza comúnmente, la velocidad del sonido es distinta, pero es el mismo principio. Entonces acá lo que observamos del lado izquierdo, acá se observa el contenido del ojo, de este lado estaría el cristalino, acá tenemos la retina y la coroides, por acá se inserta la cabeza del nervio óptico y observamos que el vitrio está libre, que la retina está aplicada, que no hay ningún área hiperreflectiva a nivel de coroides, es continua, no hay pérdida de ninguna discontinuidad, o sea, no hay discontinuidad, es regular, no hay desprendimientos, no hay flotadores vítreos, no hay ninguna patología como asociada en esta imagen ecográfica. En el ojo izquierdo observamos lo mismo. Nosotros podemos tener acá la referencia en cuanto a la reflectividad que presentan, a los decibeles que presentan la vibración de los tejidos que ofrecen la resistencia al sonido, y entonces podemos determinar cuándo estamos encontrándonos en la retina, cuándo corresponde a un pico de cristalino, de coroides, y asimismo podemos llegar a determinar el largo axil, es decir, el largo del ojo. En este caso era normal. Continuamos con la OCT, que ya les comentaba, y estas son las imágenes que llegamos a obtener. Acá pueden observar que esta es la mácula.
Esto es el perfil macular anterior. De este lado, que sería el interno, se encuentra el vítreo y de este lado se encuentra la coroides. Podemos llegar a identificar las 10 capas intrarretinales. Acá el área más hiperreflectiva que se observa corresponde al epitelio pigmentario retinal y después tenemos el perfil posterior en donde encontraríamos la coriocapilaris y los vasos de mediano y gran calibre. Asimismo, observamos cómo se presenta acá un pico que corresponde a la capa de fotorreceptores. En el área de la foveola, que es el área más central de la mácula, se presenta esta pirámide que corresponde a un aumento en la capa de fotorreceptores del neuroepitelio. Y podemos tener acá el mapa de espesores, que era lo que les comentaba. Tenemos una base de datos estandarizada en la cual se coteja con el paciente y entonces en tonos cálidos, o sea, el tono verde corresponde a lo normal. Cuando aumenta, observamos, por ejemplo, en el edema macular que hay alteración del perfil macular anterior y eso se sobreleva y el mapa de espesores nos da alterado. Por el contrario, cuando hay un proceso de atrofia, eso disminuye y aparece en tonos azules. Este es un corte dirigido a nivel de la lesión más grande, que era la que les describía, que tenía a nivel como de la cola de la lesión, un halo de depigmentación, y entonces podemos identificar cómo hay, se recuerdan que les comentaba que esta línea roja hiperreflectiva corresponde al EPR, al epitelio pigmentario retinal, y acá podemos observar que esta lesión presenta un reforzamiento, una hiperreflectividad aumentada en la capa del epitelio pigmentario retinal, que produce una sombra óptica posterior. Si observan, se ve diferente el perfil posterior a los lados de la lesión, en el cual podemos observar la coriocapilaris, y en este caso se ven irregularidades por la sombra óptica posterior que ofrece la hiperreflectividad que da la capa del epitelio pigmentario retinal. Y asimismo observamos que hay una discreta atrofia, o sea, aquí observan cómo vienen esta capa retinal, y acá los fotorreceptores están casi disminuidos, ¿de acuerdo? Por eso esta lesión se ve pigmentada a nivel del fondo de ojo, pero hay retina que la recubre. O sea, esta es la retina interna, eso es los vasos que pasaban por encima, por eso no se ve como una lesión completamente negra, o sea, hiperpigmentada, como como las otras lesiones más periféricas, donde es mayor la cantidad de pigmento y mayor la atrofia retinal. Esta es la lesión del ojo izquierdo, en la cual observamos lo mismo, una alteración a nivel de la capa del epitelio pigmentario retinal, con discreto compromiso de las capas más externas de la retina y la sombra óptica posterior. Con el equipo también podemos llegar a hacer mediciones puntuales de la lesión y hacer seguimientos tomográficos de la misma. Ante estos hallazgos podemos plantear distintos diagnósticos diferenciales. Puede tratarse de un nebus coroideo que se caracteriza ecográficamente con la lesión patognomónica en hongo, pueden ser producto de metástasis, cuando se trata del melanoma, puede ser in situ o puede ser metastásico. La corioretinitis habitualmente va a tener un proceso inflamatorio intrarretinal, puede estar acompañado de vitreitis y vamos a tener otros signos asociados a los cuadros de manifestación de corioretinitis, áreas de hemorragia, áreas de inflamación, exudados, la inflamación propia de la retina, que se pueden ver como sobrelevaciones a nivel del fondo de ojo. Y después tenemos la hipertrofia del EPR. La hipertrofia que es del epitelio pigmentario retinal, que correspondería a las imágenes que encontramos. Nos orientamos hacia esa entidad debido a los hallazgos funduscópicos, tomográficos y ecográficos. Ante los hallazgos de este tipo de lesiones, que son bilaterales, que comprometen ambos ojos, que son más de 4 lesiones en total en ambos ojos, tenemos que hacer un reinterrogatorio para tratar de encontrar una asociación a la cual se pueden presentar estas lesiones. Entonces, interrogamos de forma general sobre síntomas sistémicos. Y ahí el paciente nos refiere que presentaba algunos cambios en los hábitos evacuatorios ocasionales, pero más allá era un paciente sano, aunado al cuadro de asma bronquial. Asimismo, la madre tenía un antecedente de adopción, entonces no contaba con antecedentes heredofamiliares que pudieran aportarnos mayor información al caso de estudio. Sin embargo, tenía un antecedente de una colectomía por poliposis colónica. Ante esto,
resaltamos la asociación que puede existir entre las lesiones pigmentadas del fondo de ojo y la poliposis adenomatosa, sobre todo por el antecedente familiar y los cambios en los hábitos evacuatorios. Así que el paciente es valorado por el servicio de gastroenterología, hacen, por supuesto, el abordaje puntual de la patología, hacen el reinterrogatorio de todos los datos, tanto gastrointestinales del paciente, sistémicos, como de la madre, cerrando como un poco la información más a detalle, y indican, por parte de la exploración que realizaron y de los hallazgos fundoscópicos, una videoendoscopía digestiva alta y una videocolonoscopía. En la videoendoscopía digestiva alta encontraron un estómago con una mucosa nodular muy marcada y asimismo llegaron a identificar 4 pólipos sésiles a nivel de duodeno. Acá podemos tener una imagen de los pólipos y en el anatomopatológico se evidencia una gastritis crónica por Helicobacter pylori. Después, en la videocolonoscopía, llegaron a identificar pólipos sésiles en una cantidad aproximada de 100 en la economía del colon. Entonces se identificaban este tipo de lesiones a nivel de la colonoscopía. Ante estos hallazgos y la cantidad de pólipos que se presentaban en el colon, se toma una biopsia, se envía al servicio de patología, los cuales arrojan el informe anatomopatológico con adenomas tubulares con displasia. Acá podemos observar la imagen de la laminilla que nos proporcionó el doctor Medin, en donde podemos observar estas criptas que estaban conglomeradas. Podemos observar que algunos núcleos son alargados, hipercromáticos, con alguna disminución discreta del lumen, y algunas áreas más periféricas con los lúmenes mucho más reducidos y con los núcleos redondeados. Núcleos hipercromáticos, aumento de mitosis, pérdida de polaridad en algunos sectores. Ante estos hallazgos se solicita por parte de gastroenterología la valoración por cirugía para valorar el manejo quirúrgico de este paciente por la cantidad de pólipos y los hallazgos anatomopatológicos. El servicio de cirugía procede a indicar una colectomía total con descenso ileoanal y una ileostomía de protección, la cual se realizó sin eventualidades. Se envía nuevamente la muestra de anatomía patológica y se reporta una mucosa colónica e ileal con una transformación adenomatosa multifocal, con una hiperplasia linfoide y con ganglios linfáticos con hiperplasia folicular. Acá podemos tener las mismas imágenes, previamente lo que estábamos hablando. Sin embargo, acá en algunos cortes podemos notar un aumento en la pseudoestratificación de las criptas. Lo mismo, los núcleos alargados, algunos núcleos redondeados, hipercromáticos en el núcleo, aumento de células inflamatorias. Y bueno, se llega al diagnóstico finalmente de la poliposis adenomatosa. Profundizando en el control, seguimos con el seguimiento del paciente, el cual, con un manejo transdisciplinario entre nutrición para dar el aporte necesario una vez realizada esta cirugía gastrointestinal, el seguimiento de gastro por las evaluaciones. Inicialmente nutrición da una dieta conformadora con ganancia de peso, se estaba controlando el gasto de la ostomía. El paciente presenta cierto cuadro de síndrome adaptativo en relación al manejo de la ostomía, le generaba conflicto, así que el servicio de psicología también se vio involucrado en el caso. Posteriormente, el seguimiento, como les comentaba, por gastroenterología, cirugía y por pediatría. Finalmente, se llega a realizar la reconstrucción del tránsito intestinal de forma efectiva, con una enteroanastomosis, sin complicaciones, y los controles fundoscópicos a 2 años de seguimiento no han presentado ningún cambio. Asimismo, por el antecedente familiar y por el tipo de patología a la que nos encontrábamos, citamos a los pacientes, a los familiares del paciente, y los abordamos como pacientes dentro del servicio para poderlos controlar. Observamos que la madre tenía también lesiones pigmentadas a nivel del fondo de ojo, compatibles con huellas de pisadas de oso. El hermano también tenía lesiones hiperpigmentadas en el fondo de ojo,
Otra hermana también presentaba lesiones pigmentadas en el fondo de ojo y había una hermana en la cual no presentaba lesiones pigmentadas a nivel del fondo de ojo. Entonces acá podemos obtener el genograma, con la flecha señalamos el caso de nuestro paciente y podemos observar a modo de ejemplificación la pisada de oso, que más adelante les voy a mostrar también esas lesiones características a nivel del fondo de ojo, que se tratan de lesiones pigmentadas, y vemos el patrón autosómico dominante en la línea de la transmisión de este caso. Y bueno, finalmente en este descenso llegamos a lo más profundo del control y bueno, en conjunto el Hospital de Niños llega a encontrar un gran tesoro en este caso, debido a que nos encontramos con una poliposis adenomatosa familiar. En el seguimiento de los familiares se derivan a unidades de adultos. El paciente, el hermano, presentaba también una poliposis adenomatosa y a la hermana directamente se le realiza la colectomía total. El hermano presentaba una poliposis colónica que da positiva para adenocarcinoma. Sí, porque la medición por el control recién en noviembre. del caso Centinela, que fue el del hermano, y actualmente se encuentra bajo quimioterapia. Tuvo una repercusión familiar importantísima. La madre estaba muy agradecida con el hospital por el alcance que llegó a tener este hallazgo en el paciente. Y bueno, adentrándonos en la poliposis adenomatosa familiar, sabemos que se trata de un síndrome el cual presenta una alteración en el gen APC, que es el que codifica para la poliposis adenomatosa colónica. Puntualmente se encuentra una alteración en el brazo largo del cromosoma 5, el codón que codifica para una aminoácido de 2000 aminoácidos, esta proteína, tiene actividades inhibitorias a nivel de la beta-catenina, que es digamos, una sustancia que promueve, una enzima que promueve el crecimiento. Entonces, cuando está comprometido esto, hay un crecimiento alterado a nivel colónico de estos pólipos. En la misma área de codón, pero en las más iniciales, dentro de las áreas del 400 al 1000, está codificada la hipertrofia congénita del EPR. Es por eso que la asociación es muy fuerte en la relación de la poliposis colónica con las lesiones pigmentadas en el fondo de ojo. Y asimismo, el final de los últimos codones de este gen codifican para los tumores desmoides, que se pueden observar en formas como Turcodo-Garner. Sabemos que tenemos diferentes formas de presentación clínica de la poliposis, que puede ser la clásica, la atenuada, la Turcodo-Garner, dependiendo de los hallazgos asociados a nivel sistémico. La prevalencia es de un caso en cada 24.000 pacientes, y acá ofrecemos un pequeño timeline en donde podemos observar que en los 50, Garner define por primera vez lo que es la asociación entre la hipertrofia del epitelio pigmentario retinal con la asociación puntual del síndrome de Garner, que es donde se encuentra mayor asociación dentro de estas poliposis. Encontraron, al igual que en nuestro paciente, una lesión plana, bien demarcada, con halos de depigmentación, y en este caso el paciente tenía otras manifestaciones que incluían osteomas a nivel mandibular. Y si observan la imagen funduscópica del paciente que reporta en este artículo, es muy similar a la lesión principal que observamos en nuestro paciente. Es una lesión plana, hiperpigmentada, con halos de depigmentación sectoriales. Y acá podemos observar también el genograma, el patrón autosómico dominante de la transmisión y cómo también se transmite de forma congénita esa hipertrofia a nivel del EPR. Más adelante, Lyon y Lewis nos reportan una asociación importante entre el patrón autosómico dominante y la asociación también con el epitelio pigmentario retinal. En este caso, estudiaron a toda una familia y hicieron el seguimiento. Después encontramos con Travolsi, que es el principal investigador que ha aportado en relaciones a las lesiones pigmentadas del fondo de ojo, la asociación de los síndromes que producen poliposis gastrointestinal. En este caso estudió 23 familias con síndrome de Garner y encontraba que por ahí podía haber algunas patologías con compromiso colorectal, como puede ser Peutz-Jeghers o puede ser digamos, el cáncer colorectal no polipomatoso hereditario, en las cuales no identificaba lesiones hiperpigmentadas. Estas son las imágenes que reporta, que también son muy parecidas
hay una diversidad de pleomorfismos en la forma de presentación de estas lesiones, y acá observamos cómo estudió en las 23 familias en las cuales en el síndrome de Gardner por lo menos uno de los miembros de la familia presentaban hipertrofia del epitelio pigmentario retinal. En la mayoría de los casos era más de un miembro afectado, pero dentro de esas 23 familias por lo menos uno estaba afectado. No así en el resto de las enfermedades poliposas no asociadas a síndrome de Gardner, como les comentaba, en Peutz-Jeghers, por ejemplo, nos llegaron a identificar esas lesiones pigmentadas a nivel del fondo de ojo. Posteriormente, este mismo autor continúa describiendo el tipo de lesiones que son las que se asocian a poliposis, que las describe como lesiones pigmentadas del fondo de ojo. Y lo mismo, acá pueden encontrar que son lesiones múltiples, habitualmente puede haber algunas áreas de pigmentadas, como podemos observar acá para mostrar. Y este es uno de los últimos artículos donde realiza un review en base a toda la experiencia que fue tomando con el estudio de estas lesiones pigmentadas, nos ofrece distinta clasificación para estas lesiones pigmentadas del fondo de ojo. En este caso vemos las lesiones pigmentadas que son agrupadas a nivel del fondo de ojo. Estas son las que se caracterizan con el nombre de pisadas de oso, por la pisada de oso que se presenta en la huella de este animal cuando camina. Y las divide como la hipertrofia congénita del EPR aislada, la cual cuando se presenta en menos de 3 lesiones en ambos ojos, no se asocia a otra enfermedad sistémica, siempre y cuando sean menos de 3 lesiones. Generalmente son periféricas de tamaño variable y tienen lo mismo, distintas formas de presentación, y pueden estar totalmente depigmentadas o totalmente pigmentadas. Después tenemos las lesiones pigmentadas que están agrupadas, que son numerosas, estas pisadas de oso, que habitualmente también son sectoriales, se encuentran mayormente en la periferia y generalmente no tienen una repercusión sistémica. No el caso así de las lesiones pigmentadas del fondo de ojo asociadas a poliposis, las cuales son prácticamente una hipertrofia congénita del EPR, pero en mayor número de 3, de forma bilateral en ambos ojos, digamos. Estas lesiones, como les comento, son extremadamente pleomórficas, van a estar generalmente redondeadas, pueden presentar también formas de engrano de café, van a tener halos de depigmentación, y estas lesiones son las que se presentan en asociación a la adenomatosis. Es muy importante tener presente que no todos los pacientes que tienen compromiso colónico van a tener expresión a nivel del fondo de ojo, pero ciertamente el que encontremos un mayor número de 3 lesiones pigmentadas a nivel del fondo de ojo funciona como un biomarcador predictivo que nos va a permitir tener una especificidad mayor al 90% y una sensibilidad entre el 70 y el 80% a presentar un estatus predictivo portador del gen APC con compromiso familiar. Entonces esto permite identificar en edades tempranas en población pediátrica pacientes con riesgo de desarrollar esto para que de forma bien programada y en un tiempo específico, según lo indica el Servicio de Gastroenterología, realizar la videoendoscopía. Es muy importante este caso debido a lo que les comento, o sea, una detección temprana, tener bien clara la asociación que puede haber entre esta lesión pigmentada por una hipertrofia del epitelio pigmentario retinal y la poliposis adenomatosa familiar. Asimismo, sabemos el impacto que puede llegar a tener el diagnosticar una patología en un paciente cuando tiene un carácter congénito. También destacamos el trabajo interdisciplinario y sobre todo transdisciplinario debido a que cada uno aporta, no desde su área, sino todos como conjunto, trabajando por esa entidad ontológica que representa el paciente. Y asimismo es muy gratificante para el servicio de oftalmología este tipo de casos porque reivindica la importancia de un control oftalmológico, es decir, era un paciente sano que tenía una buena visión, que por ahí puede pasar por unidades donde se puede llegar a omitir el fondo de ojo en un paciente que tiene una visión adecuada, que no presenta ninguna alteración en el segmento anterior, por ejemplo, que solo lo vemos rápidamente en la lámpara, pero que mediante la oftalmoscopía binocular, que nos permite evaluar todo el contenido del ojo, podemos llegar a identificar lesiones que pueden no solo estar confinadas al polo posterior. Bueno, nada, es el alcance que puede llegar a tener un simple control oftalmológico
Y bueno, queremos agradecer a todo el equipo que formó parte de la evaluación y el manejo de este paciente, al servicio de gastroenterología, patología, unidad 15, donde estuve internado, al servicio de cirugía, a los consultorios externos que estuvieron siempre remándola con el paciente, al servicio de nutrición, a psicología, que también se vieron muy involucrados en el caso. Y bueno, es así como terminamos este descenso. Espero que haya sido ilustrativo y les haya aportado. Y bueno, quedo para la discusión y el aporte del servicio de gastroenterología. Hola, sí, vamos a hablar desde gastroenterología. Soy Elizabeth Mavromatopoulos. Te felicito ante todo, muy buena presentación. Y realmente lo interesante de este caso es que en general los pacientes o familias con PAF, con poliposis adenomatosa familiar, son derivados por los gastroenterólogos de adultos al servicio de pediatría para que nosotros podamos hacer el cribado, o sea, el seguimiento y el diagnóstico precoz de esos pacientes. Y en este caso fue al revés, y nosotros nos mandamos a oftalmología a hacer los controles también, aunque estén asintomáticos, por los antecedentes familiares. Y en este caso el paciente llegó al revés, consultó por un control oftalmológico del servicio de oftalmo con el diagnóstico de la hipertrofia congénita del epitelio pigmentado de la retina y recabando los antecedentes, el antecedente de la mamá con una colectomía por poliposis, fue derivado después a nuestro servicio. O sea, no es lo habitual y nosotros tenemos varias familias con poliposis adenomatosa que obviamente a nuestros pacientitos los mandamos a oftalmo para el control y hasta ahora es el único paciente que tenemos en común que tiene una hipertrofia congénita del epitelio pigmentado. Con respecto, bueno, ya aportó toda la clasificación de las poliposis y demás. Sí creo 2 o 3 conceptos que tenemos que tener claro nosotros como pediatras para también, si nos llega al consultorio, derivarlos. Es que en general nosotros el control endoscópico de pacientes con antecedentes de poliposis adenomatosa familiar que están asintomáticos, hacemos el control precoz oftalmológico, es una de las primeras instancias que tomamos, aunque sean pequeños, y comenzamos a hacer los controles endoscópicos a partir de los 12 años aproximadamente, salvo que tengan alguna sintomatología, proctorragia, que sí, ahí sí haríamos el control mucho antes endoscópico. Pero sí, de inicio, aunque sean pequeños, el control oftalmológico es lo más precoz que realizamos. Y que bueno, que nosotros lo que sí tenemos dificultades en nuestro medio es para hacer el estudio genético, ya sea el gen APC de la poliposis adenomatosa familiar o el estudio genético de las poliposis juveniles. En eso sí tenemos bastantes dificultades, por lo cual no tenemos a los pacientes con estudios genéticos, pero inclusive los adultos, los padres que vienen con los antecedentes y ya por los cuales los derivan los gastroenterólogos de adultos, la mayoría tampoco tienen estudios genéticos realizados. Bueno, nada más desde Gastro, la verdad que excelente presentación, los felicito. Y bueno, agradecer al servicio de gastroenterología porque en el servicio de oftalmo hemos llegado a discutir pacientes que tenemos, por ejemplo, en el medio privado o en otras instituciones, en donde encontramos estas lesiones pigmentadas en mayor número de 3, y por ahí indicamos como un control por gastroenterología, y por ahí como que pasan como, digamos, como se resta importancia a esta asociación que puede haber. Obviamente el servicio acá de gastro, con toda la experiencia que tiene, bueno, y si bien la madre tenía el antecedente, tampoco es que teníamos toda la línea por el antecedente de adopción. Así que, nada, como la intervención de gastro fue como esencial en este caso para poder llegar al diagnóstico también. Bueno, la verdad que la presentación es excelente, me parece que el paciente deja muchísimo aprendizaje. ¿Hay algunas preguntas? Las voy relatando, Gabriel, así las puedes contestar. El doctor Miguel del Valle pregunta, creo que es más para gastro, ¿a partir de qué edad está indicada la colectomía? Sí, con respecto a la colectomía, también tienen que ver el número de pólipos y el caso de los adenomas, qué grado si tienen displasia o no.
Por ejemplo, este paciente tenía muchísimos pólipos, incontables, era un adolescente de 14 años, y todos los que no se pueden biopsiar y hacer polipectomía de más de 100 pólipos, todos los que se biopsiaron tenían displasia de bajo grado, pero displasia al fin. Y dado que tenían un número importantísimo, que no íbamos a poder seguir haciendo el cribado, ni hacer polipectomías anuales, ni nada, controles anuales, se toma la decisión de hacer la colectomía. O sea, esto es independiente de la edad. No sé si está claro, completa la respuesta. Sí, clarísima. Gabriel, yo quiero hacer una pregunta. ¿Las lesiones hiperpigmentadas son congénitas? O sea, están por ejemplo, nosotros mandamos a todos los recién nacidos a hacer una valoración con fondo de ojo. ¿Uno las puede encontrar en el tiempo? Sí, esto es algo que se ha llegado a discutir ampliamente en el sentido Ahora, como hay que a gente nivel todavía que no se genómico acostumbra ya que los está micrófonos lo la tienen que expresión silenciar, alterada ¿no? del gen, como Había les uno, explicaba, dentro del codón, la primera porción del gen, los primeros codones, codifican para la hipertrofia congénita del EPR. Esto significa que, como les comentaba, es un biomarcador que nos permite predecir la asociación. Es decir, sí, o sea, en teoría, estas lesiones se presentan congénitas y están presentes al nacimiento. Lo que no se ha llegado a determinar es si en los estadios iniciales que todavía no se presentan, se llegan a pigmentar más adelante, pero, digamos, por ejemplo, este paciente con seguimiento a 2 años no tuvo nuevas lesiones, o sea, son las lesiones congénitas que ya tuvo. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Como pediatras, creo que otra de las enseñanzas muy importantes es nunca olvidarnos de los controles oftalmológicos pautados en determinados momentos de la vida, como el recién nacido, el ingreso escolar. Muchas patologías seguramente tienen su correlato a nivel de la valoración, y bueno, esto es algo sumamente importante, que hablamos de pronóstico de vida en un paciente. Lo que diagnosticaron es una quimioterapia con un carcinoma de colon, lo cual es muy importante. Sí, la madre está súper agradecida con el hospital. De hecho, volvió a venir con el paciente para tener nuevamente documentadas las imágenes y bueno, nada, como que está súper, súper agradecida por la repercusión que tuvo la valoración integral de su hijo dentro del paciente y las repercusiones familiares que llegaron a tener. Así que bueno, las felicitaciones para todos. Otra pregunta, ¿todos los estudios que mostraste a lo largo de la presentación, están disponibles acá en el hospital? ¿La OCT, o sea, todo lo que ha mostrado? Sí, todos los estudios que mostré en el caso corresponden al paciente y se realizan acá, los realizamos el equipo de oftalmología. Tenemos el tomógrafo, como les digo, un OptoView, que es de dominio espectral, que nos permite hacer el seguimiento de estos pacientes. También este equipo nos funciona mucho, por ejemplo, para diferenciar entre un edema de nervio óptico de un pseudoedema. En ocasiones hay patologías, por ejemplo, depósitos de calcio a nivel del nervio óptico que se llaman drusas, que producen a nivel del fondo de ojo, cuando nosotros lo vemos, un fondo de ojo de bordes difusos, pero que cuando hacemos o sea, no podemos fundoscópicamente en ocasiones diferenciarlo de un edema verdadero a un pseudoedema. Entonces, con este estudio podemos tener una imagen tomográfica que hay una imagen característica cuando se trata de drusas y una imagen característica cuando se trata de edema. Y como les digo, también, por ejemplo, en los pacientes que vemos en conjunto con reumatología, nos permite hacer evaluaciones de cómo van el proceso inflamatorio en el ojo. O sea, podemos evaluar si responden o no responden al manejo con corticoterapia, si cuando estamos con descensos están respondiendo de forma correcta o cuando se rota la medicación. O sea, tiene una repercusión importante. Y el ecógrafo también lo tenemos disponible acá en el hospital. Permite hacer tanto ecografía como ecometría, o sea, tomar imágenes ecográficas y medir el largo del ojo, que eso también nos aporta mucho, sobre todo para las cirugías de catarata, planificar el cálculo de la lente que se coloca dentro del ojo de los chicos, y las imágenes que se muestran corresponden a las del paciente. La doctora Rabinovich hace un comentario que el examen oftalmológico, tal vez solo de agudeza visual, por ejemplo, que hicieron a este chico en el control escolar,
tal vez es incompleto si no tiene una valoración del fondo de ojo. ¿Te parece que conviene también indicarla? Bueno, escuchamos tu recomendación. Sí, digamos, una evaluación oftalmológica, para que esté bien hecha, tiene que incluir un fondo de ojo, sobre todo en pacientes pediátricos con oftalmoscopía binocular indirecta, porque es la única forma que tenemos para evaluar todo el contenido del ojo. Si podemos hacer, por ejemplo, digamos, con el directo podemos observar el nervio óptico y mácula, pero nos perdemos de todo el contenido que está dentro del ojo. Y si utilizamos, por ejemplo, en la lámpara de hendidura las lupas de 90 que tienen un mayor poder dióptrico, también sin dilatar el ojo podemos llegar a ver estas dos estructuras, pero siempre se recomienda utilizar una oftalmoscopia binocular indirecta al nacimiento, a los 6 meses, 18 meses, 3 años y 6 años. Son los controles que recomienda la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Esto, por supuesto, se ha visto trastocado en el contexto actual de pandemia. Así que, bueno, representa un reto para toda, en realidad, la comunidad médica, el evaluar cómo es esta vuelta a la normalidad, cómo se van a instaurar los controles en nuestros pacientes, porque justo este caso, o sea, era un paciente que tenía una visión normal, o sea, fue un control de un paciente sano. Entonces, es muy importante el cribaje de estos pacientes, hacer los controles como corresponde para evaluar precisamente oportunamente las implicaciones y repercusiones que puede llegar a tener un hallazgo oftalmológico. Perfecto. Y por último, te quiero que le expliques a las, digamos, colegas que no están en el hospital y que son tal vez del interior, de qué manera los pacientes pueden llegar al servicio de oftalmología. Bueno, el control en el servicio de oftalmología habitualmente para los pacientes que se encuentran en el interior es por medio de una orden de derivación, digamos, en su medio son evaluados por algún oftalmólogo que resulta como el parteaguas inicial, el primer filtro para valorar si amerita el traslado del paciente y la valoración por parte de nuestro servicio cuando presentan patologías, digamos, puntuales que por el grado de complejidad requieren realizar controles oftalmológicos en nuestra unidad. La verdad es que como Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil se ha crecido mucho. Actualmente hay oftalmopediatras en toda la economía de la República. Esto nos permite tener lugares puntuales de derivación de pacientes pediátricos con compromiso escolar en el interior del país. Y bueno, acá, digamos, el servicio de oftalmología funciona a pleno. Quien nos ha podido visitar en piso 3 sabe lo concurrido que es nuestro servicio, lo agotador y extenuante de esa sala de espera, pero bueno, siempre con la mejor disposición de recibirlos y tanto los pacientes internados como los pacientes derivados, nada, es como estamos para eso. Y damos fe y vienen a las salas a ver los pacientes que no se pueden desplazar, les hacen el lobby en la sala, la verdad es que es un gusto trabajar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, la verdad que el Ateneo fue de muchísimo aprendizaje para todos. Gracias a los que han participado, la doctora Elisa Neuromatópulos del Servicio de Gastro. Y bueno, los esperamos la semana que viene con un nuevo Ateneo. Muchas gracias a todos. Adiós. Buenas Gracias. y hasta luego. Bárbaro, felicitaciones. Para el video. Re bien el arte. ¿Les gustó? Sí.